Doctor Suño Burstein, director de la revista de Medicina Experimental de Salud Pública, doctor César Cabezas, doctor Agustín Isastol, distinguidos colegas, es realmente para mí un honor poder compartir en esta noche algunas reflexiones respecto a un problema de salud pública que lo tenemos desde hace varios años, que es la anemia infantil en el país. Y lo hemos titulado como Anemia, Retos y Oportunidades porque si lo vemos en perspectiva, con algunos años que venimos trabajando en el tema, han habido algunos avances, no en la medida en que hubiéramos esperado, pero sí la anemia ha disminuido algo en estos últimos 20 años desde que el Instituto Nacional de Estadística empezó a documentarla, aunque realmente la meta que nosotros debemos alcanzar está todavía bastante lejos. Pero en este periodo también han habido algunas oportunidades, algunos avances que creo son importantes resaltar, como son la decisión política de combatir la anemia, porque está la anemia ahora como una de las prioridades de salud por el presente gobierno y por los gobiernos anteriores, y eso significa que se han implementado una serie de políticas públicas y se ha asignado presupuesto para reducir la anemia. En esa medida creo que nosotros tenemos el optimismo de que podemos seguir avanzando para lograr la meta de que en el año 2021 la anemia deje ya de ser un problema de salud pública. Dicho esto, en la medida en que tengamos una prevalencia por debajo del 20%. En los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos del Estado peruano, la prevalencia de anemia se ha mantenido en forma bastante similar. Estadísticamente no hay mayor diferencia entre la prevalencia del año 2012 al año 2017, que más o menos estamos alrededor de un 43%. Sí vemos algunas diferencias entre la anemia en la zona urbana y en la zona rural, con un ligero incremento en las zonas rurales. Cuando analizamos respecto a las características de esta anemia, algo que hay que destacar es la alta prevalencia que se observa en los grupos más pequeños. Ya a los 6 meses de edad la anemia se manifiesta realmente bastante elevada, lo cual nos lleva a una reflexión. Que nosotros debemos también realizar algunas investigaciones para conocer las causas de esta anemia tan temprana. Sí han habido algunas reducciones en las prevalencias de anemia en el primer año de vida, pero no en la medida de lo esperado. Estamos actualmente, sobre todo alrededor del primer año de vida, en un 59%, pero todavía es un reto muy grande porque realmente las evidencias muestran que la anemia en el primer año de vida significa realmente un riesgo para la salud, particularmente para un retraso en el desarrollo psicomotor. Si bien es cierto que las prevalencias son más elevadas en algunas regiones del país, si lo miramos en números, aquí hay que destacar que es la región Lima la que presenta el mayor número de niños con anemia. En esta gráfica vemos que al 80% realmente son 8 las regiones que tienen el mayor número de niños anémicos, y de esto hay que destacar Lima, lo cual realmente nos llena de mucha preocupación, porque Lima es la región que tiene el mayor nivel de desarrollo y que realmente tendría todos los recursos para poder tanto prevenirla como tratar la anemia. Una de las situaciones particularmente importantes es el análisis de la causalidad. Nosotros estamos hablando acá de las anemias nutricionales, en específico aquella que está afectando a más o menos 1 millón de niños peruanos. Si analizamos en esta gráfica de causalidad, veremos que entre las causas inmediatas tenemos una inadecuada ingesta de hierro y de otros nutrientes.
Pero a ello tenemos también una característica muy propia del país, es la alta carga de enfermedad, sobre todo enfermedades diarreicas, parasitosis y algunas regiones la malaria, lo cual realmente contribuyen a mantener un círculo vicioso, perverso, que hace que las intervenciones que buscan mejorar la ingesta de hierro realmente no sean a veces tan efectivas, porque tenemos, digamos, esta carga que impide o que limita el impacto de las intervenciones. Detrás de estas causas tenemos una serie de determinantes a nivel de la familia, que son las que ocasionan esta inadecuada ingesta de hierro y que tienen que ver con las prácticas de alimentación, determinado por una serie de factores tanto culturales, regionales y de acceso a los alimentos. Pero hay que destacar acá que en el niño las elevadas necesidades nutricionales que tiene, porque el niño en el primer año de vida triplica el peso que tiene al nacer. Entonces, estos elevados requerimientos de hierro y otros nutrientes va a ocasionar un alto requerimiento de hierro que los patrones de la dieta no suelen cubrir. Por el otro lado, tenemos la alta carga de enfermedades infecciosas como la diarrea y parasitosis, determinada también por una serie de causas. Entre ellas tenemos la falta de acceso al agua segura, saneamiento básico, la educación de la madre, características de la vivienda, etcétera. Entonces, todas estas condiciones realmente hacen que cuando se planeen intervenciones dirigidas a combatir la anemia, debemos ir más allá de buscar mejorar la ingesta y también considerar otros determinantes que están limitándola. Detrás de las causas a nivel familiar tenemos sin duda las causas a nivel social, lo que va a determinar su medio, y esto hace que, si bien es cierto a nivel nacional la prevalencia de anemia se da en todos los quintiles socioeconómicos, si lo comparamos entre el quintil más pobre y el quintil más rico, realmente la diferencia es más o menos de 3-1, pero se da en todos los niveles socioeconómicos por las razones por las que ya he mencionado. Siendo así, quiero referirme particularmente a la baja ingesta de hierro como la causa principal, aunque no la única, de la anemia es la deficiencia de hierro. Conocemos acá brevemente para recordarles que realmente la cantidad de hierro corporal que tenemos es bastante baja, y para un adulto de 70 kilos es alrededor de 3,5 gramos, para un niño es mucho menos, pero esta cantidad realmente está distribuida principalmente formando parte de la hemoglobina, alrededor de un 80%, está formando parte de la mioglobina, más o menos en un 20%, y también tiene otras funciones muy importantes, como forma parte de las coenzimas y que permiten a nivel de la célula el proceso de respiración celular, vale decir, el proceso por el cual se generan los ATPs, y esto tiene que ver con la producción de energía. De tal manera que cuando hay una deficiencia de hierro, a nivel, si está formando parte de la hemoglobina, la mioglobina, el tema es que hay una menor oxigenación de los tejidos, y esto va a limitar la capacidad física de las personas afectadas, pero por el otro lado también a nivel celular, al afectarse estas enzimas, también va a limitar la capacidad de producción de energía, afectando el metabolismo energético también, ¿no? También en el niño pequeño el hierro tiene otras funciones importantes a nivel del sistema nervioso central, participando pues de los procesos de sinaptogénesis, de mielinización, y también como constituyente de los neurotransmisores, lo que hace realmente que la función del hierro sea esencial, porque eso es lo que es un nutriente esencial para la vida, a pesar de la cantidad tan pequeña que realmente tenemos, y es el niño particularmente el más vulnerable a esta deficiencia. Acá, para destacar esta gráfica de la Universidad de Harvard, donde dice que realmente los primeros 3 años de vida, cada segundo se establecen 700 nuevas conexiones neuronales. Entonces ustedes calculen
para un niño que está realmente en déficit y que no tiene todas las condiciones de nutrientes, de estado de salud, de estimulación, cómo este proceso realmente se va a ver afectado y cómo va a influir no solamente en su etapa temprana, porque el desarrollo es un proceso jerárquico en el cual se van adquiriendo una serie de habilidades a lo largo del ciclo de vida, siendo esencial aquellas que se establecen en la primera infancia, ¿no? Esto, bueno, es para destacar pues que realmente el cerebro es más desarrollado en la medida en que tenga un mayor número de neuronas y sobre todo que haya mayores conexiones entre estas neuronas. Realmente, obviamente no tenemos estudios o hay muy pocos estudios en los cuales digamos haya estudios con placebo, porque evidente por razones éticas siempre los estudios se deben dar aquello que el niño realmente requiera, pero lo que se establece, digamos, en estudios de cadáveres es este tipo de láminas donde muestra realmente que hay mayores conexiones de la sinapsis en aquellos niños que tienen, digamos, un mejor estado nutricional. Y la otra etapa también es que hay que destacar, es que es en la ventana de oportunidad de los 1000 días que empieza desde la gestación hasta los 3 años y que es en esta etapa realmente una etapa única en el cual se van dando una serie de procesos que van a determinar el desarrollo integral, el capital humano que nosotros tenemos en la sociedad. Siendo así, realmente es preocupante que nuestros niños con anemia realmente estén expuestos y estén limitados su desarrollo en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces aquí solamente para mostrar un ejemplo, por el caso del lenguaje, por ejemplo, cómo se va alcanzando este desarrollo en los primeros meses, en los primeros años, y las funciones cognitivas, el proceso también que toma es un poco más amplio, y las funciones también de la vista y el oído se dan en etapas tempranas de la vida. Bueno, esta es una gráfica en la cual, después de haberles mencionado esto, trato de ponerlo de alguna manera, digamos, didáctica. Obviamente el proceso del desarrollo es muchísimo más complejo y no solamente quiero decir que tenga que depender exclusivamente del estado nutricional, sin duda influye y muchísimo, pero también es su estado de salud y también es la estimulación, el ambiente en el cual el niño se desarrolla, ¿no? Porque hay una alta plasticidad cerebral también. Pero viendo así, cuando yo les hablaba, digamos, que había una menor metabolismo energético, entonces al haber este menor metabolismo, porque el hierro forma parte de las enzimas, digamos, a nivel celular que permiten la producción de ATPs, obviamente que hay un menor nivel de energía que va a determinar a su vez una menor capacidad física y una menor estimulación del niño. El niño realmente es menos activo, es como las mamás suelen describir a sus hijos con anemia, ¿no? Y realmente la baja de la hemoglobina y el menor hierro como mioglobina, una menor capacidad de oxigenación, que también lleva a lo mismo, una menor capacidad física y a una menor estimulación en el desarrollo del niño. Cuando se afecta también el proceso de la sinaptogénesis, la mielinización, sin duda tiene que ver con el desarrollo, y son las pruebas de desarrollo que comparan niños con anemia y sin anemia. El primer año de vida destacan particularmente un menor puntaje en los niños anémicos en las pruebas de desarrollo psicomotor, ¿no? Cuando se han hecho estudios de seguimiento, particularmente el estudio de la doctora Besiloso, que ha seguido a estos niños por 25 años, y los estudios de la Universidad de Chile, que también los han seguido por un periodo más o menos similar, han mostrado que a los 5 años, por ejemplo, los niños, a pesar que tuvieron el antecedente de anemia en el primer año de vida, a pesar de haberse tratado la anemia, a pesar que estaban aparentemente normales, pero comparados con los niños que no tuvieron el antecedente de anemia, tenían afectado su desarrollo cognitivo, particularmente también en las pruebas de lenguaje y rendimiento matemático, ¿no? Que tendrían que ver también, digamos, con este proceso que les había explicado anteriormente. Cuando se han seguido a estas cohortes, se ha visto realmente que en el caso de la doctora Alonso, que lo ha descrito
también en la etapa de la adolescencia, los niños que tuvieron anemia en el primer año de vida eran los niños, digamos, que tenían problemas conductuales. Y lo que se especula es que esto tendría que ver que en la etapa temprana también el hierro forma parte en el sistema límbico, y al sistema límbico también se le conoce como el corazón del sistema nervioso, y que tiene que ver con el control de las emociones, y que esto estaría influenciando también en el desarrollo emocional, conductual. Y cuando ha seguido estas cohortes a los 25 años, también ha visto que tiene menores puntajes en la esfera social, en el desarrollo social. Visto esto, pues realmente resulta preocupante que nosotros tengamos cada año de los 550,000 niños que nacen, realmente en el primer año de vida el 60% de ellos tiene anemia a los 12 meses de edad. Si este modelo, digamos, se da como ha sido descrito por la doctora Lozo o por el doctor Thomas Walter, realmente es bastante preocupante por las consecuencias que tiene en la calidad de vida, no solamente de ese niño a lo largo de su ciclo de vida, sino también como sociedad debido a la cantidad de niños que tienen este problema nutricional. Bueno, acá esto, qué pena, no me ha salido muy bien, pero lo que muestra básicamente son las revisiones sistemáticas que está en la revista y que muestran, digamos, la asociación que hay cuando se da, digamos, en los puntajes de desarrollo entre niños con anemia, niños sin anemia, y cómo al suplementar este desempeño mejora, pero cuando se hace el seguimiento y se compara con los niños que no tuvieron ese antecedente, los niños que no tuvieron el antecedente de anemia en el primer año de vida están mejor, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar de que la meta para nosotros es siempre la prevención de la anemia, y la prevención oportuna, vale decir, prevenir la anemia antes del primer año de vida. Eso debería ser nuestra meta. Bueno, cuando hablamos de intervenciones, realmente nosotros hoy en día, con todos estos datos estadísticos que tenemos, por lo que se conoce de las consecuencias de la anemia, ya contamos con un plan nacional contra la anemia y la desnutrición crónica infantil, con una serie de estrategias y de intervenciones que están claramente descritas y que buscan, entre otras cosas, mejorar la ingesta del niño, digamos, a través de suplementos de hierro y micronutrientes o gotas de sulfato ferroso, también mejorando la calidad de la dieta a través de la consejería y mejorando su estado de salud a través de un adecuado control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estamos haciendo y que hemos intervenido en todo ello, no tenemos los avances que quisiéramos, y esto nos lleva a algunas reflexiones, a analizar realmente que cuando planteamos estos problemas siempre los programas no debemos dar por sentado que van a ser exitosos, porque a veces lo que funciona en una región o en un país no necesariamente se aplica en todos los lugares, y Perú es un país bastante heterogéneo en lo geográfico, muy diverso en lo cultural, y entonces todo ello hay que tener en consideración cuando se implementan estas intervenciones. En las próximas presentaciones de mis colegas, de mis compañeros de trabajo, van a presentar los resultados de estas intervenciones que se han dado en los establecimientos de salud. Pero otra realidad también que hay que considerar es que no todos los niños van a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Que en el caso de Lima, más o menos el 40% vienen a los servicios del MINSA, pero hay otros servicios de salud que también deberían participar, digamos, de este plan, que quizás tenemos que tener estrategias para involucrar a los establecimientos privados, de la seguridad social, de la policía, etcétera, ¿no? Entonces, eso realmente nos lleva a una reflexión, y al buscar otras estrategias también para que la población, sobre todo, tome conciencia del problema, porque ese es otro de los temas que tenemos, es que la población no percibe la anemia como un problema severo realmente. Entonces necesitamos sensibilizar sobre el tema de la anemia, y creo que el mensaje principal tiene que ver con las consecuencias que tiene en el desarrollo. Entonces, en el caso de la suplementación, sea en tabletas, jarabes, polvos de micronutrientes,
realmente debemos considerar que hay una serie de barreras que impiden su efectividad, porque hay muchos estudios que han mostrado eficacia, pero cuando los implementábamos a nivel programático, no tenemos el efecto esperado. Entonces, es importante que nosotros analicemos estas características a nivel regional, a nivel local, y buscamos superar estas barreras para tener la efectividad esperada. En el caso particular, como nosotros como Instituto Nacional de Salud, tenemos algunas tareas, en el tema particularmente de lo que es investigación y desarrollo de tecnologías. Uno de ellos tiene que ver con el diagnóstico. A pesar de que es aparentemente sencillo, la medición de la hemoglobina, en realidad no es tan sencillo, porque cuando hay estudios que comparan la medición de la hemoglobina, sí se precisa que es importante que al momento de medir la hemoglobina hay que tener personal capacitado, hay que tener equipos calibrados y una serie de condiciones para que realmente estas mediciones sean adecuadas y representen, digamos, el estado de salud del niño en condiciones de salud o enfermedad, ¿no? Entonces, es bien importante también considerar los puntos de corte. Los puntos de corte es algo que todavía sigue siendo un tema a definir. Estuve en una reunión la semana pasada en Ginebra donde teníamos justamente una larga discusión, pero todavía no han salido nuevos puntos de corte porque justamente hay todavía bastante investigación para desarrollar, para poder, digamos, cambiar esos puntos de corte. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones que residen en altura, que es muy frecuente en nuestro país, porque más o menos un 30% reside en zonas de altura, el factor de corrección que estamos empleando es un factor que viene desde hace 50, 60 años y que necesita una investigación. Ese es un tema de investigación que el SENA y el INS lo está asumiendo y estamos empezando este año un seguimiento longitudinal a niños desde el nacimiento en los primeros 3 años de vida para poder entender realmente cómo se da el cambio, particularmente en el niño, que es lo que nos está faltando. También es importante conocer los otros biomarcadores del estado nutricional del hierro y de otros nutrientes y cómo estos pueden ser afectados en condiciones también de enfermedad, porque hay procesos inflamatorios que realmente cambian los valores de estos biomarcadores sin que necesariamente esté reflejando el estado nutricional del niño. Por ejemplo, en el caso de la ferritina, que es una proteína de respuesta inflamatoria y que se eleva en el caso de las infecciones a pesar de que pudiera haber una deficiencia de hierro, ¿no? Otro tema que amerita una investigación es conocer las razones por las cuales tenemos una anemia tan temprana y tan elevada en los primeros meses de la vida y tratar de analizarla en el contexto también de lo que ocurra en la etapa prenatal. Todavía nos falta medir intervenciones en la etapa de la gestante que tengan un impacto en la etapa postnatal, ¿no? La efectividad de los programas realmente y cómo podemos, ese es el gran reto que tenemos, tanto de los programas de suplementación, de los programas de educación alimentaria, el desarrollar estrategias educativo-comunicacionales con una característica realmente de género, interculturalidad. Nos falta conocer un poco o mucho los patrones de las costumbres, los hábitos de alimentación, las creencias también de las familias de las diferentes regiones del país. Entonces, visto así, realmente voy a dar el uso de la palabra más adelante a mis otros compañeros de SENAN, que van a mostrar las experiencias que hemos tenido en lo que respecta a la intervención de suplementación con micronutrientes en niños. Entonces, siendo así, dejo por ahora, digamos, esta presentación introductoria y bueno, vamos a discutir los temas más adelante. Les agradezco. Bueno. Muchas gracias, doctora. Permítame darle en nombre del Instituto una constancia de su importante participación, inquietante, por supuesto,
Vamos a ver después con la participación de los otros expositores y después abrimos una discusión y una contribución del público asistente. Muchas gracias, doctor. Tenemos enseguida al licenciado Juan Pablo Aparco Balboa. Trabaja también en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, y él nos va a traer el tema barreras y facilitadores para la adherencia a la suplementación con micronutrientes en polvo en niños de 6 a 35 meses. Por favor, doctora Aparco.